Hola, mi nombre es Janet Costa Cisnar. Bienvenidos a la primera edición de Forbis Educa. Este es un espacio en el que podrán encontrar datos relacionados al comercio exterior que podrán compartir y aplicar cuando quieran. De ese y otros datos más hablaremos el día de hoy con el tema Transporte Internacional de Carga Sobredimensionada. Empecemos con qué es carga sobredimensionada. Se entiende por carga sobredimensionada a toda carga que por ser de gran tamaño, ya sean por sus dimensiones o peso, no pueden ser transportadas en unidades convencionales de carga como por ejemplo un contenedor. Por eso requieren de vehículos y maquinaria especial para ser manipuladas y o estivadas. Aquí tenemos algunos ejemplos de carga sobredimensionada. Tuberías, materiales y equipos de construcción, bobinas, vigas, estructuras de acero, motores, equipos para la minería, como camiones mineros, por ejemplo, maquinaria para la agricultura, entre otros. El transporte internacional de carga sobredimensionada puede ser por tierra, mar o aire, pero en cada una de estas modalidades se tiene que seguir unas medidas de seguridad exhaustivas y meticulosas para evitar cualquier percance. Veamos la vía terrestre. Esta puede realizarse en camión o en ferrocarril, aunque en esa última modalidad no puede utilizarse si la mercancía sobrepasa la longitud del vagón o de la plataforma ferroviaria. Son los vehículos de ejes los que se usan con mayor frecuencia. Tenemos la plataforma de 2 y 3 ejes, luego tenemos la cama cuna o low boy, que son las plataformas de bajo nivel cuya altura en relación al suelo es mínima, permitiendo la carga y descarga con mayor facilidad. También están los modulares que, como podemos ver en la imagen, se trata de una combinación de módulos o partes que permiten maximizar la capacidad de carga, pudiendo cargar hasta 5.000 toneladas. Siempre que la carga sobredimensionada sobrepasa las dimensiones de la unidad de transporte, esta debe llevar una señalización. Las dimensiones de las plataformas son 2.60 metros de ancho, 18 metros de largo y 4.10 metros de alto. La señalización debe incluir banderolas rojas con letras negras que lean peligro carga ancha o peligro carga larga según sea el caso. Es importante indicar que existe un horario establecido para el transporte de este tipo de cargas, que va desde las 6 de la mañana a las 18 horas, salvo alguna causa debidamente justificada por Provías, que es el ente regulador del MTC. Y hablando de Provías como ente regulador del MTC, existen algunos permisos necesarios de tramitar para proceder con el traslado de este tipo de cargas. Por ejemplo, tenemos el permiso de exceso de dimensiones y pesos máximos permitidos que aplica a vehículos que transportando una mercancía especial imposible de fraccionar sobrepasan las dimensiones de la unidad de transporte permitidas según el reglamento. Para este caso es imprescindible contar con un efectivo policial en actividad y esta gestión es gratuita. Luego tenemos el permiso especial para vehículos con peso bruto mayor a 60 toneladas. Para cuyo efecto se requiere de un estudio de ruta que incluye además el estudio de verificación de puentes y obras en la ruta solicitada. Este trámite puede tomar entre 2 y 4 semanas. Se debe realizar en detalle toda la ruta que seguirá el vehículo que transportará la carga sobredimensionada para determinar así la factibilidad de la operación. Muchas veces es necesario proceder con algunas modificaciones en la ruta, como por ejemplo remoción de postes, adaptación de puentes, asfaltado de vías, entre otros, para garantizar el correcto traslado de la carga. En estos casos, además, es necesaria una carta de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que podrían ocasionarse en este traslado. El traslado de carga sobredimensionada requiere de apoyo vehicular, que dependiendo del tipo de carga y la cantidad de unidades puede ir delante o detrás de la carga sobredimensionada. Si usted tiene alguna carga sobredimensionada que necesite cotizar, necesitamos para tal efecto el packing list, la dirección de recojo, las dimensiones y los pesos de los bultos. En estas plantillas podemos ver algunos ejemplos de movimientos terrestres que hemos realizado. Aquí tenemos el servicio de transporte internacional en la ruta Iquique, Chile, Callao, Perú. Se trata de una motoniveladora 140K de la marca Caterpillar.
La unidad de transporte utilizada fue una cama cuna y el servicio tomó aproximadamente 7 días. El siguiente ejemplo es de un servicio de transporte terrestre nacional en la ruta Callao-Pucallpa. Se trató de una planta de generación de energía que fue importada desde Colombia. Se empleó una cama cuna que transitó no solo por la carretera interoceánica, sino, como vemos en las imágenes, también atravesó el río Ucayali por medio de un ferry para llegar al lote 38, donde se instaló la planta de generación de energía. En esta plantilla podemos observar un par de videos de manipulación de carga sobredimensionada. En el primero podemos observar cómo se carga un montacargas sobre la plataforma. Veamos. Y en el siguiente video vemos cómo se descarga una parte de una cama baja que fue trasladada desde Callao hacia el puerto de Antofagasta en Chile. Este proceso requirió de estudios de ruta, tuvimos también autorización de la Municipalidad de Antofagasta para remoción de postes y otras estructuras que permitieron que el peso de la carga realmente pueda transitar por dicha vía. Ahora veamos la vía más usada en el transporte internacional y la que de hecho representa el 90% del comercio mundial, que es la vía marítima. Normalmente un barco transporta una carga dentro de un contenedor, por dos razones principalmente. Uno, porque así viaja más protegida de las inclemencias del clima como el agua y la humedad, y la otra porque viaja más segura al estar trincada dentro del barco portacontenedor. Sin embargo, existe mucha carga en el mundo, carga sobredimensionada, que necesita ser trasladada de un punto A un punto B vía marítima. Para ello, la industria del contenedor ha creado o ha incursionado en nuevas unidades de transporte que son el contenedor plataforma o flat rack container y el contenedor sin techo o open top container. El contenedor flat rack, como vemos en la foto, son planchas de metal reforzado que carecen de paredes laterales y de techo. Esta configuración los hace especialmente útiles cuando existe la necesidad de transportar bultos muy pesados que son manejados por grúas tipo pluma o algunas cargas que sobrepasen las medidas de un contenedor convencional, uno de 20 pies, uno de 40 pies estándar, inclusive un high cube. En esta clase de contenedores toma gran importancia el trincado correcto de las cargas, pues será la única medida de seguridad que evitará que los bultos se desplacen, vibren o en el peor de los casos se precipiten fuera del contenedor. En el mercado existen contenedores flat rack de 20 pies y de 40 pies. Por otro lado, el contenedor open top es un contenedor que puede ser de 20 pies o de 40 pies, que tiene la particularidad de estar abierto por arriba y se cubre con una lona siempre y cuando la altura de la carga lo permita. El contenedor open top es un contenedor que se usa en el transporte marítimo normalmente cuando se trata de importar o de exportar dos tipos de carga. Por un lado, una mercancía que no entra en un contenedor convencional porque tiene demasiada altura, por ejemplo, una maquinaria. Y por otro lado tenemos la mercancía que es muy pesada, entonces es difícil de cargarla arrastrándola y se necesita que sea cargada con una grúa específica. Asimismo existe la modalidad RoRo. RoRo es el acrónimo para Roll On, Roll Off, que hace referencia al sistema por el cual una embarcación transporta cargamento con ruedas como automóviles y camiones. Con tal de facilitar la carga y descarga de este tipo de embarcaciones, los barcos RoRo disponen de unas rampas construidas en el propio barco o bien fijas en tierra para que la carga en ruedas sea mucho más sencilla de transportar, como vemos en la primera foto. Estas rampas tienen una capacidad de entre 10 a 120 toneladas. Actualmente el buque RoRo más grande del mundo es la motonave Minion de la compañía sueca Wallenius. Para que un barco pueda tener tanta capacidad, utilizan diferentes niveles. Entonces el barco RoRo termina siendo algo así como un estacionamiento gigante, como vemos precisamente en la segunda foto.
Tal es la eficiencia de esta modalidad, que es el método por excelencia a la hora de transportar mercancía rodada, ya que proporciona una ventaja logística al agilizar las operaciones y minimizar las averías tanto en la estiva como en la desestiva de la carga. Esto es debido a que la carga ingresa y sale rodando del barco, como hemos visto anteriormente. Esto significa también la eliminación de pasos en el manejo de la carga y también significa más seguridad, ya que se evita la intermediación de maquinarias como grúas pórtico y reach stackers. Por si fuera poco, el proceso de carga y descarga de este tipo de vehículos en el buque es mucho más ágil. Se cuenta con auxilio mecánico en cada puerto y los barcos tienen itinerarios definidos. Mayormente son de frecuencia mensual. Ahora veamos un pequeño video que nos ayude un poco a consolidar la idea de cómo opera un barco ro-ro. En contraposición con la carga ro-ro tenemos la modalidad LOLO, que es el acrónimo para Lift On, Lift Off, que hace alusión a la modalidad en que la carga es estivada dentro del barco. Los barcos LOLO son barcos especializados en carga con sobredimensión que puede o no ser rodada. La carga es subida y bajada desde la cubierta de la embarcación con grúas propias del barco que pueden tener una capacidad de entre 30 a 120 toneladas. Pero cuando las dimensiones o el peso de los bultos lo amerita, también pueden usarse las grúas del puerto. Por ejemplo, en las imágenes de nuestra diapositiva tenemos un camión minero 785C de la marca Caterpillar con 110 toneladas que está siendo descargado de un barco LOLO con su propia grúa. Una ventaja de este tipo de embarcación es que al contar con sus propias grúas podemos descargar también en un puerto ro-ro. Además, estos barcos están disponibles para inducement. Esto significa que podemos pactar con la naviera que recojan o descarguen nuestra carga en algún puerto que no es parte de su itinerario habitual. Cuando procedemos de esta manera, la naviera nos envía un booking note donde nos indican el rango de fechas entre las cuales podrían recalar en el puerto y además las horas libres que nos están otorgando. Cuando este rango de horas libres es sobrepasado, ya sea por congestión en puerto, por huelgas o por mareas altas, la naviera puede cobrar un concepto llamado detention, que es un concepto que aplica por día.
A continuación vamos a ver un video precisamente de estos camiones mineros 785 que fueron transportados en un barco Lolo. Veamos. Bien, ya saben, si tienen alguna carga que incluye vehículos rodados y aún no definen si el sistema RoRo o Lolo es el mejor para ustedes, no duden en contactarnos. Por otro lado, la información básica que requerimos para cotizar este tipo de cargas son el packing list, la dirección de recojo, indicar si las unidades son nuevas, autopropulsables, la fecha tentativa de embarque y el Incoterm. Finalmente, y aunque no es habitual, la carga sobredimensionada también puede ser transportada en avión, aunque hay que tener en cuenta que esta modalidad es mucho más cara que la modalidad marítima y terrestre. Para el transporte aéreo de mercancías sobredimensionadas se utilizan aviones cargueros puros, como vemos en las fotos, que son naves desprovistas de instalaciones para pasajeros, como los asientos, por ejemplo. Son de fuselaje ancho, ala alta, varias ruedas, cola elevada y cuentan con dispositivos en la superficie para trincar los bultos al avión. A lo largo de los últimos años, las empresas fabricantes de aviones más importantes como Boeing, Airbus y Antonov han construido aviones cargueros puros para el transporte internacional de cargas sobredimensionadas. Veamos algunos de ellos a continuación. Para empezar, tenemos el Boeing 747 o Jumbo. Este avión está equipado con una puerta lateral o en su nariz, dependiendo del modelo. Tiene una capacidad de carga de 112 toneladas, puede cargar 39 pallets, además de carga suelta. Puede cargar un volumen total de 674 metros cúbicos y un largo de 70 metros, casi una cancha de fútbol. En esta dispositiva vemos un carguero con puerta lateral. Este modelo de avión carguero es el famoso Beluga. Este avión fue diseñado para el traslado de cargas con grande sobredimensión como componentes de otros aviones e inclusive cabinas enteras. El área de carga del avión se ubica sobre la cabina, lo que permite llenar casi toda la superficie de mercancía. Con algunas variaciones entre sus versiones, el Beluga tiene una capacidad de carga de entre 47 y 58 toneladas y una longitud entre 38 y 60 metros. Mayormente es usado, como comentábamos, para el traslado de componentes de aviones entre las plantas de producción de las principales fabricantes de aeronaves en Europa. Sin embargo, el Beluga también es solicitado para misiones delicadas, como por ejemplo el traslado de maquinaria industrial. En esta diapositiva tenemos al Beluga cargando una cabina de avión. Como vemos, este avión es especializado en el transporte de carga voluminosa. El otro gran gigante de la aviación es el Antonov AN-225 o Mriya, que significa sueño en ucraniano. Es el avión más grande del mundo jamás construido. Mide 84 metros de largo y tiene una capacidad de carga de 250 toneladas y 1.300 metros cúbicos. Fue diseñado para transportar transbordadores espaciales y de hecho puede transportar vagones de metros, locomotoras, camiones, transformadores, etc. Actualmente existe solo un Antonov AN-225 operando en todo el mundo. Sin embargo, existen otras versiones más pequeñas de este modelo de avión que trasladan cargas que son muy pesadas o que no caben en un avión convencional. Este avión recibe aproximadamente 4 solicitudes de vuelo al año y cada uno de estos vuelos puede llegar a costar casi $1 millón. De hecho, en el año 2016, este avión trasladó un transformador de 182 toneladas desde Brasil a Chile para una central eléctrica. La información básica que necesitamos para cotizar este tipo de carga por la vía aérea son el packing list, el Incoterm, la ficha técnica de la carga,
o más conocido como el MCDS, la dirección de recojo y alguna fecha tentativa de vuelo. Después de lo que hemos visto, no cabe duda de que la logística de carga sobredimensionada exige un análisis y una coordinación al detalle durante todo el proceso. Por eso, aliarse con empresas especializadas en el rubro como Forbis, que cuentan con una red de agentes con experiencia en el manejo de carga sobredimensionada, para brindarte una asesoría especializada con atención 24/7, además de las certificaciones que nos respaldan como BASC, IATA, nuestro Track One, que es un sistema de trazabilidad de la carga, y los años de experiencia que nos respaldan. Ahora veamos las conclusiones finales. 1. La carga sobredimensionada es toda aquella carga que por sus medidas y o peso no puede ser transportada en unidades de transporte convencionales como un camión o un contenedor. 2. Es necesario evaluar detenidamente la ruta y los detalles en origen y en destino antes de iniciar las coordinaciones del embarque. 3. Es indispensable conocer todos los costos involucrados, así como los posibles sobrecostos. 4. Los tiempos del transporte deben empezar a considerarse desde el momento en que la carga está lista. Y 5. Es importante asociarse con una agencia de carga con experiencia comprobada en el rubro de carga sobredimensionada. Son muchos los casos de éxito que tenemos en el manejo de este tipo de carga. Compruébalo tú también. Solicita una cotización o una asesoría a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.